Escuela marxista. Comencemos por definir qué es marxismo. El marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas que se derivan de la obra de Karl Marx, filósofo y periodista revolucionario alemán, quien contribuyó en campos como la sociología, la economía y la historia. Karl Marx reinterpretó el idealismo dialéctico popularizado por Georg Wilhelm Friedrich Hegel como materialismo dialéctico y propuso la creación de una sociedad sin distinción de clase. Históricamente, a esto se le conoce como socialismo científico. Origen. Marx se propone encontrar las leyes objetivas que rijan las relaciones sociales de producción en el sistema capitalista, desenmascarando su carácter contradictorio. Esto lo conducirá a subrayar el hecho de que el capitalismo es un modo de producción histórico, cuyas contradicciones necesariamente darán lugar al nacimiento de un nuevo modo de producción, conocido como socialismo. En cuanto a la religión, Marx opinó lo mismo que Feuerbach. La religión es un invento humano que busca propuestas mitológicas a las preguntas que el hombre se hace según a la naturaleza, por lo cual no tiene explicación científica. Decía que la religión es el opio del pueblo porque adormece al hombre y no lo deja reivindicar lo propio. Cuando el valor que el trabajador produce es apropiado por los propietarios de los medios de producción, a eso denominó Marx alineación. Ubicación espacial. Periodo entre los años 1795 y 1834. Aplicabilidad de sus ideas. Mercancía. El hombre tomó los elementos de la naturaleza, formándolos y formando mercancías sin importar su valor de uso. Se expresa en forma de dinero. Teoría del valor. Marx determina que la magnitud del valor de una mercancía no es más que la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción, dado el estado del arte y la técnica. El trabajo que hace cada persona se denomina concreto. Plusvalía. El obrero, al vender su fuerza de trabajo, busca obtener un ingreso, que es el salario, y el capitalista, que le compra su fuerza de trabajo, busca apropiarse del trabajo en exceso, generado por el trabajador. Teoría de la renta. La parte de la plusvalía que toma forma de renta depende de tres factores, que son renta diferencial tipo 1, renta diferencial tipo 2 y renta absoluta. Al igual que Smith y Ricardo, para Marx la tasa de ganancia es el promedio de ganancia por unidad del capital invertido que percibe cualquier capitalista en la economía. Ciclo y crisis del capitalismo. Despegue y recuperación, intensificación capitalista, auge, recesión y crisis. Antecedentes. El problema de la miseria más terrible se da entre los años 1795 y 1834. El avance de la revolución industrial era tanto que las fuerzas de las máquinas desplazaban trabajo humano, y tanto las mujeres como los niños debían emplearse en las fábricas. Esto condujo al desmembramiento del núcleo familiar. La elevada mecanización de trabajo afectaba la vida física y espiritual de los obreros. Esto es el contexto histórico en el que surge la obra de Marx. Según Marx, toda sociedad que tenga una organización social de clase dará origen a los conflictos entre estas, impulsando a las sociedades a los cambios y a las revoluciones, como por ejemplo la revolución burguesa en Francia y el levantamiento de los esclavos en Roma, y de los campesinos en el feudalismo. Aportes teóricos. Teoría 1. Del valor. Esta escuela desarrolló toda una teoría del valor que es bastante abstracta. Dentro de ella
ahí sí un aspecto que tiene gran interés humano. Considera que en el sistema de producción industrializado llamado capitalismo, hasta el hombre llega a ser una mercancía. El marxismo critica entonces que el obrero se haya convertido en una mercancía y que el proletario no sea dueño ni siquiera de su trabajo porque ha debido a enredarlo por el tiempo y por el precio fijado por el empresario. Esto además tiene otros agravantes, entre ellos el fenómeno llamado plusvalía, que es el mayor valor que le saca un empresario a un producto gracias a un trabajo hecho gratuitamente. Este es un vicio del sistema capitalista, la raíz del cual está propiedad privada en los medios de un vicio sistema capitalista de producción y cambio. A este problema se le da una solución filosófico-económico que incide en la preparación de la propiedad privada, en la expropiación. Como segundo aporte teórico, plusvalía, tiene otros agravantes, como por ejemplo, supongamos que lo que mantiene vivo al obrero tenga un valor de 5 horas diarias, solo el valor de esas 5 horas y no más. Es que es lo que el empresario paga al obrero, tanto que por este es el verdadero valor trabajado, de la mercancía que el obrero vende, como porque el trabajo, como todas las mercancías, están sometidos sin defensa alguna a la ley de la oferta y la demanda. O sea, el obrero tiene que ser sometido a vender su trabajo al precio que quieran pagarle. Pero al obrero le pagan solo 5 horas diarias. Tiene que trabajar la jornada diaria de 8 horas y por ende produce el valor de 8 horas que trabaja por el empresario. El empresario se beneficia con las 3 horas de diferencia que constituye el lucro y utilidades que le funda la empresa capitalista. Tercero, concentración de capitales. La concentración de capitales en manos de un número cada vez menor de empresarios conduce a los monopolios, los que contratan sin competencia a obreros, que ganan menos y por lo mismo producen mayor plusvalía. D. Aspectos políticos. Para estudiar el Estado, la escuela marxista recurre a la historia y afirma que este fenómeno viene de la antigüedad clásica, coincidiendo en esto con muchos sociólogos. El origen del Estado está en la propiedad privada, naciendo así un organismo necesario para proteger los intereses y los derechos de los propietarios. Pero en realidad el Estado está garantizado solo de derechos de minoría, o sea, que ha sido un instrumento que ha servido a la clase dominante para mantener en su sistema. Esta escuela se asocia en el tipo Estado del sistema económico y por eso habla del sistema esclavista, del Estado feudal, de Estado burgués. El hecho de que esté por encima de la sociedad, como ha sucedido muchas veces, produce injusticias y descontento. El Estado ha ido evolucionando, ha habido épocas en que ha sido muy fuerte, como durante el Renacimiento, en que parece absolutista, en otras que ha sido muy débil, en un periodo feudal, en el liberalismo y otras en donde se han endurecido al máximo como fascismo. Esta escuela considera como solución humana indispensable a la existencia del Estado, por lo que menos una etapa de transición. En lo que difiere al anarquista, sostiene que hay que aprovechar todo el mecanismo del Estado, el socialismo que debe sostener el Estado, pero no en fin a presión o beneficio propio, sino para dirigir la socialización de clases sin el Estado dirigido al propietario. Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana, el hecho tan sencillo pero oculto hasta él, bajo la maleza ideológica de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, que por tanto la producción de los medios de vida inmediatos materiales y porque la consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o de una época, en la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse y no al revés como hasta entonces se había venido haciendo. Como ya hemos mencionado anteriormente, el principal exponente de la escuela marxista es Karl Marx, quien nació en Treveris en el año de 1818 y murió en el 1883. Era un filósofo, economista y político alemán, creador del socialismo científico. Estudió Derecho en la Universidad de Bonn y después Filosofía e Historia en la Universidad de Berlín. Obtuvo un doctorado en Jena. Al principio, se inclina por el materialismo no rigurosamente determinista por Epicuro.
Sus ideas principales o contribuciones con la economía van desde un punto de vista crítico. Analizó a fondo con rigor el modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él, describiendo la plusvalía, la ley específica que mueve dicho sistema. Señaló que el capitalismo, al igual que los modos de producción que lo precedieron, como feudalismo o esclavismo, era un sistema que, debido a sus propias contradicciones antagónicas e irresolubles, llevarían a frenar y revertir el desarrollo de la humanidad, a menos que fuese sustituido por un nuevo modo de producción de economía planificada y sin clase. La sociedad comunista. Este proceso de transformación, en la concepción de Marx, solo podía ser llevada adelante por los trabajadores mediante una revolución de alcance mundial. Estas ideas, planteadas a partir de la Manifiesta Comunista de 1848, fueron desarrolladas por Marx a lo largo del resto de su vida y constituyeron la base del llamado socialismo científico y el fundamento teórico e ideológico de los partidos y movimientos políticos marxistas que se constituyeron desde la segunda mitad del siglo XIX. Al mismo tiempo, hallaron fuertes cuestionamientos de parte de los defensores del capitalismo y de parte de distintas corrientes socialistas y anarquistas, al punto de que la teoría elaborada por Marx hasta la actualidad constituye una de las concepciones sociales, políticas y económicas sobre las que más se ha polemizado. Reflexión general, podemos decir que para Marx, poder entablar o provocar una revolución contra el sistema que tanto critica como el capitalismo necesita de la educación y del trabajo para liberar la sociedad. Es por eso que propone un pensamiento más enfocado a lo pluralista. Marx dice: lo que yo hago de mí, lo hago para la sociedad, aun cuando parece actuar como individuo aislado, porque los medios que usa, el lenguaje, etc. son sociales y su actividad siempre tiene directa o indirectamente una influencia sobre la sociedad. Para lograr eso toma la escuela como una base, proponiendo de esta un cambio y dando un enfoque ateo más inclinado a las ciencias exactas, ya que para el todo lo espiritual relacionado con Dios provoca que el hombre se pierda a sí mismo. Así es también igualdad para todos, es decir, toda la escuela debe ser equitativa con las mismas oportunidades. En el marxismo, la educación o sistema educativo es una forma de evolución y a partir de esta empieza a desarrollar el cambio del hombre alienado hacia el hombre total, crear, invertir la historia, pensar y actuar para los demás.